Muy buenas noches, chicas. Vamos, ya voy. Bien, bueno, esperando que se encuentren bien, vamos a iniciar con la clase para la asignatura del día de hoy, con el tema la crítica textual. Vamos a ver de qué se trata, unos ejemplos y los elementos que integran la crítica textual, ¿sí? Luego procederemos a hacer la explicación de las actividades de la semana. Ahora, la crítica textual es importante. ¿Por qué? ¿O en qué consiste primeramente? Pues bien, el trabajo crítico de una obra literaria consiste en analizar los elementos que forman el texto, pudiendo ser estos el argumento, la estructura o los personajes. ¿Con qué intención se hace este trabajo crítico? ¿O para qué? ¿Sí? Se analizan estos elementos para averiguar qué ha querido transmitir el autor, ¿no? Entonces, el trabajo valora la importancia histórica y literaria de la obra, así como también de la vigencia de la obra, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de críticas que se pueden hacer? Generalmente, una crítica textual está acompañada de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué otro libro escribió este autor? ¿Qué importancia tiene en el conjunto de la historia en la literatura española? ¿En qué año está escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad española del siglo XVII? ¿Qué acontecimientos históricos marcan esta época? Entonces, algunas preguntas críticas son importantes para conocer temporalidades, importancia, relevancia, qué tantos textos ha escrito el autor, ¿no? Eh, y cualquier pregunta que esté relacionada en torno a la obra literaria, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que integran la crítica textual? Pues bien, algunos de los elementos son el argumento, la estructura, los personajes y los temas. De esto se trata toda crítica textual. El argumento responde a la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Entonces, el trabajo debe abordar directamente la obra. En primer lugar, es preciso resumir los acontecimientos más importantes del relato. Entonces, en otras palabras, esto vendría a ser el argumento, resumir los acontecimientos más importantes del relato. Este argumento no tiene que ser tan extenso ni tampoco breve, ¿no? Entonces, la lectura nos dará una idea clara de lo que sucede en la obra, pero sin entrar en detalles superfluos o detalles sin importancia. Entonces, debe tener una extensión media, ¿no? Responde también a las preguntas, cómo se inicia la obra, en caso de que estuviéramos hablando de algún libro en específico, ¿no? Como lo dice aquí, cómo se conocen Rincón y Cortado, qué relación se establece entre ellos, cuál fue su primera fechoría, puesto que esta crítica textual habla de una obra literaria española, ¿no? La estructura, por otro lado, nos habla de el análisis de cómo están organizados los hechos. Esta es la estructura de la obra, ¿no? Por una parte, se tiene la estructura formal, las partes físicas en el que el autor divide la obra pueden ser capítulos, en tratados, en escenas, en estrofas, si es que fuese una obra lírica. Y por otra parte, la estructura del contenido, que alude a la organización del texto según lo que puede contener. Entonces, esta parte de la estructura responde a las preguntas. ¿En cuántas partes puede dividirse el relato? ¿Hay capítulos o la narración no tiene divisiones? La crítica textual también se basa en el análisis de los personajes, ¿no? Entonces responde a las preguntas. ¿Quiénes intervienen?
quiénes son los protagonistas, a qué estrato social pertenecen, qué les impulsa a actuar, cuál es su moral, a qué otros personajes se parecen Rincón y Cortado, qué figuras representan, en qué se diferencian de los héroes medievales, quién es Monipodio, qué personajes forman la cofradía, a qué se dedican, qué sentido de la moral y religión tienen. Entonces son preguntas guiadoras específicamente acerca de los personajes, ¿no? Es muy importante para conocer cuál es el modo de actuar de cada uno de ellos, ¿no? Para también interactuar o sentirnos identificados con protagonistas, con antagonistas, cuál es su papel en la obra, ¿no? Finalmente, la crítica textual se enfoca en el tema o los temas, ¿sí? Entonces, en esta parte se responde a la pregunta, ¿de qué trata la obra? Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se exponen los principales asuntos que tratan en la novela, ¿no? Es decir, los temas, las obras pueden ser generalmente un tema principal, varios secundarios que puedan estar relacionados con el tema general de la novela, ¿no? Tenemos aquí una frase muy interesante. Los clientes de los cafés son gentes que creen que las cosas pasan porque sí, que no merece la pena poner remedio a nada. En el de Doña Rosa, todos fuman y los más meditan a solas sobre las pobres, amables, entrañables cosas que les llenan o les vacían la vida entera. Bien, ¿cuáles son las actividades que tienen para esta semana? En la plataforma, como pueden ver y estoy proyectando en este momento, tienen las actividades correspondientes a lengua y literatura en la semana del 11 al 18 de septiembre. El recurso, la crítica textual, que es el que acabamos de socializar en este momento. La tarea en clase corresponde a un cuestionario de preguntas donde, aquí creo que tengo una corrección, donde tienen que resolver. Dos intentos tienen para hacerlo. El intento con mayor calificación es el que va a ser tomado en cuenta para el registro de su nota, ¿no? Adicional a esto, tienen la tarea en casa que corresponde a que realice un organizador gráfico con el tema la crítica textual. En este organizador gráfico debe especificar los elementos que integran la crítica textual. Recuerden que los elementos que pertenecen o que integran la crítica textual están en el texto, en el recurso de apoyo, ¿sí? ¿Cuáles eran? Argumento, estructura, personajes y temas. Bien, chicos, chicas, ¿tienen alguna duda sobre las actividades de la semana? Ok. Buenas noches, Lisa. Lisa, yo le quería pedir, es que yo no le he podido enviar las tareas de la semana pasada porque no he tenido internet. Quería ver si están habilitadas para poder enviar. Sí, sí están habilitadas, no hay problema. Si son las de la semana pasada, sí, porque justo la semana pasada iniciamos el último periodo y eso sí está disponible en la plataforma. Gracias, Lisa. Ok, listo. Eso sería todo. Para finalizar, necesito que enciendan la cámara para que ya puedan descansar hasta la siguiente semana. A ver, solo me falta Fernanda. Bien, tomo la captura en 3, 2, 1. Listo, muchas gracias.
Bien, chicas, espero que tengan una buena noche, un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Que pasen muy bien. No, mamá.